hay nadie más conectado, doctor. Comenzar, son la 1:10. Esta es la última clase del día de hoy. Bueno, la última clase de este periodo de rotación de forma virtual. Ya conmigo no se vuelven a conectar, solo creo que faltaría clases con la doctora Jessica Barahona. Vamos a hablar el día de hoy de lo que es psicosis y antipsicóticos típicos y atípicos, un poco de lo que es la esquizofrenia. En resumen, y como para que ustedes vayan viendo cuáles son los objetivos que yo quiero que ustedes recuerden de esta clase, uno, así como la ansiedad, la psicosis, quiero transmitirles este mensaje. La psicosis es orgánica hasta demostrar lo contrario. Si ustedes tienen un paciente que comience con alucinaciones, con ideas delirantes, lo primero que tienen que investigar ustedes va a ser si está bajo el efecto de alguna droga, si es algún medicamento que le está alterando la psiquis, si es alguna enfermedad que esté debutando o alguna enfermedad que esté descompensándose y que sea la causa de las alucinaciones o de las ideas delirantes o del comportamiento extraño. Entonces, para eso necesitamos hacer una historia clínica completa, un examen físico, un examen mental y algunas veces pues pedir exámenes de laboratorio para confirmar o descartar. Toda psicosis no orgánica hasta demostrar lo contrario. Dos, recordar cuál es el tratamiento de emergencia para disminuir la agitación y la psicosis en el paciente con este tipo de cuadro. Y esta es una pregunta que yo pongo en todos mis exámenes. No porque yo las copio y pego, no, si simplemente es lo que yo quiero que ustedes recuerden, probablemente ninguno de ustedes va a ser psiquiatra, pero sí van a estar en las emergencias de los hospitales, van a ser residentes, van a ser especialistas no psiquiatras, y por lo menos quiero que ustedes recuerden cuál va a ser el medicamento que van a pensar de primera línea en caso de que tengan un paciente psicótico y agitado. Tercer punto, el tercer objetivo. ¿Cuáles son los criterios de remisión hacia el psiquiatra de un paciente psicótico? ¿Cuáles son los riesgos que un paciente psicótico corre bajo ese síndrome? De la esquizofrenia, pues probablemente ustedes no van a atender pacientes esquizofrénicos, pero sí por lo menos recordar algunos tipos y algunas características. Y por último, en relación a los antipsicóticos típicos o atípicos, las indicaciones son las mismas para ambos grupos de familia, para ambas familias de antipsicóticos. Lo único que difiere es la efectividad sobre los síntomas positivos y los síntomas negativos. Y algunas precauciones que deben de tomar en cuenta en la utilización. Bueno, partiendo de estos objetivos, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Cuando hablamos de síndrome psicótico, nos estamos relacionando a la presencia de alucinaciones, a ideas delirantes de cualquier tipo. Las alucinaciones principalmente son auditivas. Pueden ser pasos, pueden ser ruidos, pueden ser voces. Por lo general, en la enfermedad psiquiátrica, psicosis psiquiátrica o funcional, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, principalmente las alucinaciones son auditivas. Puede que algún paciente tenga alucinaciones visuales, pero son alucinaciones visuales bien sencillitas. Una imagen, una cara, una garra. Eso nos orienta a pensar en psicosis funcional o psiquiátrica o primaria. Cuando el paciente psicótico tiene alucinaciones auditivas, acompañadas de alucinaciones visuales, escenográficas, pensemos en la película de Alicia en el País de las Maravillas,
que mira cuestiones bien extrañas, o vemos un cuadro psicótico con alucinaciones visuales como las que tuvo Dumbo en la película de dibujos animados, donde miraba elefantes de diferentes colores. A esto estamos viendo que es probablemente una psicosis de origen orgánica, porque en la psicosis de origen orgánica hay alucinaciones visuales más escenográficas, más ricas. También hay ilusiones. En los cuadros psicóticos orgánicos hay ilusiones. ¿Qué son ilusiones? ¿Alguien recuerda qué es una ilusión? Muy bien, la ilusión es la distorsión de un objeto. Un objeto, el paciente distorsiona la percepción. Puede estar frente a una silla y puede convertirlo en un pulpo, o en un león, o en un gigante. Entonces, esa es una ilusión. Las ilusiones visuales probablemente van a estar relacionadas con psicosis orgánica. Las alucinaciones gustativas, las alucinaciones olfativas o olfatorias tienen que ver también con psicosis orgánica. Ideas delirantes de persecución, ideas delirantes de daño, de referencia, erotomaníacas como el cuadro maníaco, nihilísticas que sienten una parte de su cuerpo muerto. Esas son tipos de ideas delirantes. Y un número limitado de alteraciones graves del comportamiento, como un comportamiento desorganizado, bizarro o una conducta inadecuada, que podría ser que el doctor Cruz se lo encuentre en una vía frente al hospital escuela o frente al hospital San Felipe, recogiendo chapitas o recogiendo piedras, todo desaliñado, todo sucio y eso confundido. Ahí podríamos decir que el doctor Cruz tiene una conducta desorganizada o inadecuada. Tenemos dos grandes grupos jóvenes de psicosis: las psicosis primarias o funcionales y las psicosis orgánicas o secundarias. Con las psicosis primarias o funcionales, no importa los exámenes de laboratorio que hagamos, esos exámenes de laboratorio van a salir normales, no importa la resonancia, no importa la tomografía de cerebro que tomemos, probablemente van a salir normales porque la lesión o el daño es microscópico. La alteración en las psicosis primarias o funcionales van a estar a nivel intracelular, a nivel interneuronal, intrasináptico y va a comprometer circuitos y redes neuronales. Así que los exámenes de laboratorio o exámenes de imágenes probablemente van a ser normales en este tipo de psicosis primarias o funcionales. Y al hacer la historia clínica probablemente vamos a encontrar factores genéticos involucrados. Casos dentro de la familia de otros pacientes con cuadros psicóticos. Se va a deber principalmente a una regulación de neurotransmisores, principalmente la dopamina, y esto gracias a darnos cuenta de la efectividad que tienen medicamentos como los antipsicóticos en disminuir o desaparecer los síntomas psicóticos en este paciente. Ejemplo de psicosis primarias o funcionales: la esquizofrenia es como el estándar de oro, o sea, el principal ejemplo. El trastorno esquizoafectivo, el trastorno bipolar, la depresión psicótica, entre otros. Trastorno de ideas delirantes, entre otras. Las psicosis orgánicas o secundarias, aquí probablemente sí. Hacemos exámenes de laboratorio y van a haber hallazgos que nos sugieren que hay una alteración metabólica, hay una alteración de electrolitos que puede predisponer a este individuo a padecer alucinaciones o ideas delirantes. Van a haber anomalía cerebral a nivel macroestructural y a nivel metabólico. Estas psicosis orgánicas o secundarias probablemente sí van a mostrar hallazgos a nivel de la tomografía, a nivel de la resonancia o a nivel de exámenes de laboratorio como pruebas de función renal, pruebas de función hepática, electrolitos. Las vamos a reconocer a través de los exámenes médicos de rutina y una enfermedad podría explicar la sintomatología. Y esta enfermedad o puede
Puede ser el cuadro psicótico una manifestación de la enfermedad que debuta, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, puede debutar con psicosis, o puede ser que la descompensación de una enfermedad ya presente, ya preexistente, esa descompensación puede provocar los síntomas psicóticos. Causas primarias de psicosis, tenemos la esquizofrenia, por lo menos necesitamos 6 meses de sintomatología psicótica con un empeoramiento de los síntomas de al menos un mes. El trastorno esquizoafectivo, vamos a tener criterios de esquizofrenia, pero junto con criterios depresivos o criterios de trastorno bipolar. Trastorno bipolar, en la fase maníaco como en la fase depresiva, van a tener síntomas psicóticos, podrían tener síntomas psicóticos acompañantes. Trastorno de ideas delirantes, que es un trastorno que se va a dar en el paciente específicamente con ideas delirantes. Como bien dice su nombre. El trastorno esquizofreniforme, que dura menos de un mes de síntomas. Parece una esquizofrenia, pero dura menos de un mes. Esas serían las causas primarias de psicosis. Y aquí tenemos causas secundarias de psicosis: abuso de sustancias, el alcohol, la marihuana, la cocaína, la anfetamina, uso de anfetaminas también, epilepsia del lóbulo temporal, podría ser por ahí manifestaciones de una epilepsia del lóbulo temporal, crisis psicóticas, intercrisis o parte de un síndrome post-convulsión. Un tumor cerebral podría provocar síntomas, delirio o síndrome confusional agudo, que yo sé que es un tema que miran con la doctora Jessica Barahona, neuroinflexión, principalmente en las virales, y la esclerosis múltiple o lupus eritematoso sistémico también pueden presentarse con síntomas psicóticos. ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? Sí, doctor. Muy bien, gracias, Andrea. Tenemos diferencias clínicas de los trastornos mentales de causa secundaria y primaria. Lo vamos a relacionar con el cuadro clínico y con el examen mental. Bien. Vamos a empezar con la psicosis primaria o funcional. ¿Cuáles van a ser los hallazgos que vamos a encontrar en la historia clínica en los pacientes que adolecen una psicosis primaria o funcional? Generalmente son pacientes jóvenes, adolescentes o personas de su edad. Entre más temprano aparece el cuadro psicótico en una persona, es más probable que ese cuadro psicótico tenga una etiología primaria funcional o psiquiátrica. En cambio, si un paciente sin antecedentes psiquiátricos, el doctor nunca ha tenido psicosis, y llega a los 45 años, llega a los 50, a los 60, a los 70, a los 80 años, y hasta esa edad, a los 50 años, manifiesta su primer brote psicótico sin antecedentes previos de psicosis reportados, entonces es muy probable que el doctor Cruz a sus 50 años tenga un brote psicótico de causa secundaria. Hacerle tomografía, hacerle electroencefalograma, hacerle pruebas de laboratorio, investigar alguna cuestión física, médica, no psiquiátrica que podría explicar la etiología de la psicosis. En la psicosis primaria o funcional no va a haber ninguna enfermedad debutante o descompensada
que se pueda relacionar con la aparición de los síntomas. En cambio, en la psicosis secundaria u orgánica va a haber una relación temporal. Es diabético y se descompensó de su diabetes o tuvo un cuadro diarreico o un cuadro respiratorio y comienza con fluctuación del estado de conciencia y comienza con las ilusiones o las ideas delirantes. Probablemente aquí esta enfermedad médica descompensada o este síndrome confusional agudo o delirio es la causa de esa psicosis secundaria. Entonces ahí tenemos una relación causal con una enfermedad debutante o descompensada. Antecedentes psiquiátricos previos. Es muy probable que tanto a nivel personal como a nivel familiar, en la psicosis primaria o funcional tengamos antecedentes. En cambio, en las psicosis secundarias u orgánicas, es bien raro que se cuente con antecedentes tanto personales como familiares. Eso es en cuanto a la historia clínica. ¿Qué pasa en el examen del estado mental del paciente con psicosis primaria? La esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno de ideas delirantes, el trastorno esquizoafectivo, no va a alterar el estado de conciencia. Entonces el paciente probablemente va a estar alerta en una psicosis primaria o funcional. En cambio, si la psicosis se presenta con una alteración del estado de conciencia en el paciente, entonces tendríamos que buscar una causa orgánica en este paciente con psicosis y alteración del estado de conciencia. La orientación va a estar normal o puede haber pseudo desorientación en la causa primaria, en cambio en la psicosis secundaria va a estar desorientado. Es poco probable que tengamos ilusiones en la causa primaria, es poco probable ilusiones en esquizofrenia, en trastorno bipolar, en trastorno esquizoafectivo, mientras que en el delirio o otras causas de psicosis secundaria es muy probable que tengamos ilusiones. Las alucinaciones en la psicosis primaria o psiquiátrica son auditivas, mientras que las alucinaciones visuales predominan más en la psicosis secundaria o debido a medicamentos o debido a sustancias o debido a otro tipo de sustancias o enfermedades. Las ideas delirantes van a estar relacionadas a estímulos externos en la psicosis secundaria y la cognición en la psicosis secundaria va a estar alterada globalmente, mientras que en la causa primaria, pues las ideas delirantes van a ser internas y sostenidas, va a haber intuición delirante, percepción delirante, típicas de la esquizofrenia, y generalmente la cognición está normal dentro de los pacientes con psicosis primaria u funcional. Bien, como lo mencioné, en los temas de ansiedad, se hereda la vulnerabilidad, no se hereda la enfermedad en sí, y hay factores hereditarios, la interacción entre genética y ambiente, o la epigenética, el ambiente, la situación familiar, la situación ambiental, va a favorecer que en una persona con una vulnerabilidad genética desarrolle la enfermedad. Y no toda persona con antecedentes familiares de psicosis va a desarrollar el síndrome. O no solo que tiene que haber otros factores involucrados. 50% de los casos de esquizofrenia y 70% de los trastornos bipolares son explicados por herencia. Entonces puede hacer que mi familia, yo sea el primero que desarrolle esquizofrenia. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo asociados para que una persona desarrolle un cuadro psicótico? Pues tenemos que sería de la predisposición, no la enfermedad. Para cuestiones de esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno esquizoafectivo, van a haber factores ambientales pre y perinatales. Malnutrición en la madre, violencia, negligencia,
pobreza dentro de los factores psicosociales, hacinamiento, desempleo, factores ambientales postnatales, maltrato, factores genéticos, pues ya hablamos de un 50% de riesgo por parte de la genética en el desarrollo de la enfermedad de la esquizofrenia. Entonces, todos estos factores ambientales y pre y perinatales, como si se mencionan dentro de la esquizofrenia que hay un mayor riesgo de desarrollar esquizofrenia en la vida adulta si mi madre durante mi embarazo tuvo infecciones virales, va a aumentar el riesgo. Si hubieron complicaciones, si hubo complicaciones al momento del parto, ya sea que haya nacido con un parto traumático, tuve sufrimiento fetal, aumenta el riesgo de que yo en la vida adulta desarrolle esquizofrenia. Y así, pues estamos viendo los factores de riesgo asociados. Una familia disfuncional, tanto como factor de riesgo prenatal como postnatal, una familia disfuncional donde hayan gritos, donde haya reclamos, donde haya violencia, va a ser un factor de riesgo. La violencia intrafamiliar o la violencia doméstica. Eventos traumáticos. Uno de los mayores eventos traumáticos que cualquier persona puede vivir es el abuso sexual. Discriminación y estigma por ideología, por características físicas, por una vulnerabilidad biopsicosocial, por una orientación sexual. Todo esto va a aumentar el riesgo de padecer psicosis. La pobreza, el desempleo, la desnutrición también, consumo de drogas en la familia y la falta de redes de apoyo. Bien, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Y cuánto tiempo de evolución necesitamos para poder hacer el diagnóstico de psicosis? No hay un tiempo de evolución. Si hoy el doctor Cruz comenzó con alucinaciones, con ideas delirantes, tenemos el diagnóstico de un síndrome psicótico. ¿Y cuántos síntomas necesitamos para hacer el diagnóstico de un cuadro psicótico? Síntomas evidentes o uno solo. ¿Y cuáles son esos síntomas evidentes? Las ideas delirantes. Toda idea fuera de la realidad, una idea irrebatible a la lógica, que no puede ser explicada, que no existe dentro del contexto y dentro de la realidad, es una idea delirante. O un paciente, no importa el tiempo de evolución, puede ser un día, 2 días, un mes, si tiene ideas delirantes, se hace el diagnóstico de psicosis. Alucinaciones visuales, auditivas, gustativas, olfativas o táctiles, es psicótico, independientemente del tiempo de evolución. Con uno de estos dos síntomas evidentes, el paciente ya tiene el diagnóstico de psicosis. Otro síntoma importante, otro síntoma que se ha considerado durante muchos años como patognomónico de la esquizofrenia es el control del pensamiento. Y paciente que diga que alguien le controla la mente, que alguien le puede leer la mente, que alguien le puede robar sus pensamientos, o que alguien le mete ideas a su mente, está con un cuadro psicótico independientemente de la evolución. Eso serían los 3 síntomas evidentes. Y con uno de esos 3 síntomas evidentes hacemos el síndrome psicótico. Solo necesitamos uno de esos 3 primeros síntomas. Otro síntoma que tal vez no es evidente y no es tan específico para la psicosis, cuadro de agitación o una conducta desorganizada que ya le expliqué,
habla incoherente, aislamiento social, alteración del juicio, falta de insight, disfuncionalidad. Aquí podría sumar dos síntomas más: los soliloquios, que son como que el paciente esté hablando quedito, suavecito, y la otra es la risa inmotivada. La risa neurótica se contagia. Si yo me comienzo a reír, o uno de ustedes se comienza a reír, y tuvieran los micrófonos encendidos, probablemente vamos a empezar a compartir esas sonrisas y nos vamos a empezar a reír. En cambio, perdón, la risa de un paciente psicótico, de un esquizofrénico, no activa las neuronas en espejo. Entonces no nos va a causar gracia. Esto sucede con la risa del paciente con demencia, con la risa del paciente con retraso mental, la risa del paciente autista, la risa del paciente con psicosis. No nos vamos a quedar viéndonos y vamos a decir de qué se ríe. Esto no contagia, porque esa risa es psicótica y no es neurótica. La mayoría de nosotros, pues, tenemos una estructura neurótica la mayor parte del tiempo. Como dije en un inicio, psicosis es orgánica hasta no demostrar lo contrario, después de haber hecho una preclínica completa, después de realizar un examen físico, un examen mental, vamos a pedir examen de laboratorio. Podríamos pedir hematológico, BDRL, HIV, glicemia, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, pruebas de función tiroidea y un perfil lipídico. Si amerita rayos X de cráneo, si por ahí hay historia de trauma, de golpes en la cabeza, podemos pedir tomografía axial computarizada, imagen de resonancia magnética y tomografía con emisión de positrones. Electroencefalograma en aquellos casos que consideremos que puede deberse este cuadro psicótico a un tipo de epilepsia. Y tenemos pruebas psicológicas proyectivas que pueden ayudarnos a podemos pedirle a un psicólogo que nos ayude para evaluar pruebas psicológicas proyectivas. Y ahí vemos si el paciente tiene o no tiene éxito. Bien. ¿Cuál es el papel del médico general en el paciente con psicosis? ¿Qué implica? ¿En qué puede ayudarle al psiquiatra o al psicólogo? Pues bueno, probablemente el médico general o el médico de atención primaria va a ser el primero al cual van a pedir orientación o al cual le van a pedir ayuda los familiares de este paciente psicótico. Entonces él va a participar en el diagnóstico temprano y le va a corresponder a él hacer la diferenciación entre una psicosis primaria o secundaria en función de lo que estamos viendo el día de hoy. De acuerdo a la historia clínica, de acuerdo al examen mental, si hay alteración o no hay alteración de conciencia, si hay alteración o no hay alteración de examen de laboratorio, de imágenes, todo eso. Los médicos generales tendrían que tener la capacidad de poder evaluar a estos pacientes psicóticos y decidir remitir a los pacientes a los servicios especializados. Y para eso, también yo pregunto en examen los criterios de remisión para que se acuerden. Los médicos generales o médicos de atención primaria serían los indicados. Estamos hablando de internos, de residentes, de médicos de servicio social. Son los llamados a administrar psicofármacos en casos de urgencia. Y una vez que sale el paciente de los hospitales psiquiátricos y regresan a sus comunidades, los médicos generales
serían los que supervisarán los efectos secundarios más frecuentes de los medicamentos antipsicóticos que se les indican. Y otra función del médico general en el paciente con psicosis es chequear si hay sintomatología afectiva, si hay historia de consumo de drogas que pueden empeorar la situación del paciente y si hay riesgo suicida. Bien. Y esta es otra diapositiva que yo quiero que le pongan bastante interés, porque es el abordaje farmacológico. En el texto que yo les envié, que es de Sudamérica, hablan de unos esquemas de risperidona, hablan de unos esquemas de aloperidol, pero yo solo quiero que se concentre en el aloperidol. Y en el paciente que no colabora y que está agitado gravemente. ¿Cuál es el medicamento de primera línea? Y sumamente barato, cuesta como 50 lempiras la ampolla. Aloperidol, 5 a 10 miligramos intramuscular. Esa es la dosis, ya sea psicosis orgánica o psicosis primaria. Aloperidol, 5 a 10 miligramos intramuscular. Ojo, la vía es intramuscular. En Honduras no hay aloperidol IV. Si le ponemos aloperidol IV, podríamos correr el riesgo de que este paciente desarrolle una arritmia, una taquicardia y alteraciones en el electrocardiograma. Eso es lo que no queremos. No todos los pacientes no todos los pacientes son candidatos a utilizar aloperidol. Y si el paciente no puede utilizar aloperidol, entonces, si el paciente no tolera el aloperidol por los efectos adversos o porque ha presentado síndrome neuroléptico maligno, tenemos otra alternativa. Podemos utilizar olanzapina, 10 miligramos, siempre intramuscular, como dosis única. Aquí se los puse en el chat. Si el paciente no tolera el aloperidol, olanzapina 10 miligramos intramuscular, dosis única. Bien, importante el precio. Aloperidol 50 lempiras, Cipresa cuesta como 300 lempiras la ampollita, de 10 miligramos. Entonces sí hay una diferencia. Si el paciente presenta agresividad e inquietud motora, podríamos agregar a esta dosis de aloperidol diazepam 10 miligramos, y esta sí por vía IV. Recordarán que la diazepam por vía intramuscular no tiene buena absorción, la distribución es errática, entonces no vale la pena indicársela por vía intramuscular. Precaución, si utiliza diazepam IV es porque tiene la facilidad de poder auxiliar a este paciente en caso de que presente depresión respiratoria. Si no tenemos esas condiciones, mejor no utilizar diazepam. Si hay una reacción extrapiramidal, que es uno de los efectos adversos bastante frecuentes del uso del aloperidol, podemos utilizar biperideno de 2 a 4 miligramos vía oral. Pero si no tenemos biperideno, hay una cosa que sí podemos tener en los centros de salud o en los hospitales fuera de Tegucigalpa. Difenhidramina 30 a 50 miligramos intramuscular está. Entonces, esto podría ser la contra la difenhidramina, el alergil podría ser la contra en aquellos pacientes que presenten efectos adversos como reacción intrapiramidal en el paciente que haya utilizado aloperidol. Criterios de remisión desde atención primaria en salud. Cuando el médico general o el médico interno o el médico de servicio social va a remitir al psiquiatra el paciente psicótico. ¿Cuándo es el primer brote psicótico del paciente?
Cuando este paciente tiene conductas agresivas y suicidas para un hospital psiquiátrico. Cuando el paciente tiene resistencia al tratamiento, cuando el psiquiatra le ha indicado los medicamentos idóneos en las dosis oportunas, no responde después de 4 a 6 semanas. Incapaz de autocuidado, que ande por las calles, que se cruce en la calle sin fijarse que ve un carro, que amenace a las personas con machetes y lo pueden matar, si se anda subiendo los árboles, se anda tocando, se anda tirándose a ríos, si se quiere tirar de un puente. Entonces es incapaz de autocuidarse, entonces hay mejor hospitalizar. Cuando la administración de los medicamentos, de los antipsicóticos, tienen efectos secundarios incapacitantes o hay riesgo de síndrome neuroléptico maligno, cuando hay un consumo de drogas y cuando hay complicaciones médicas. ¿Y cuáles son las complicaciones que se puedan dar en un paciente psicótico? Riesgo suicida. El 10% de los pacientes con trastornos psicóticos se va a terminar suicidando. Y son factores de riesgo para que esto ocurra, que el paciente psicótico sea masculino, que esté desempleado, que tenga síntomas depresivos y recién dado de alta. Y puede ser paradójico, bueno, y si está recién dado de alta, ¿por qué se va a matar? Porque probablemente esto sea un factor de riesgo en el sentido de que el paciente se da cuenta del deterioro que está teniendo, se da cuenta del incapacitante que es su enfermedad, se da cuenta de que debe tomar tratamiento por un largo periodo de tiempo, entonces esto puede aumentar el riesgo de que él tome una decisión. Otra complicación es la agitación psicomotriz, que es el aumento de la actividad motora y psíquica y que puede convertirse en una urgencia psiquiátrica. Y la conducta violenta, pues algunos pacientes psicóticos demuestran que pueden ser física y emocionalmente lesivos para sí mismos y para otros. Preguntas hasta acá del síndrome psicótico joven. Muy bien. Ahora hablando de la esquizofrenia, pues se caracteriza por distorsiones fundamentales y típicas de la percepción, del pensamiento y las emociones. Alteraciones típicas de la percepción. Tenemos las ideas delirantes primarias que pueden ser intuición delirante o percepción delirante. Les invito a que repasen estos términos en el libro del doctor Américo Reyes Picas, que en paz descanse. Pueden ser ahí dentro de la percepción las alucinaciones visuales o auditivas, el pensamiento. En esquizofrenia todo está alterado, la forma del pensamiento puede haber dentro de la alteración del pensamiento en un paciente con esquizofrenia, incoherencias, lenguaje desorganizado, parafrasias, neologismos que son invenciones de nuevas palabras dentro de la forma, el curso. La principal alteración de la esquizofrenia es el bloqueo del pensamiento. Contenido, las ideas delirantes, como las había mencionado yo, las ideas delirantes secundarias, sistematizadas, no sistematizadas, las ideas delirantes primarias, que tienen que ver mucho también con la alteración de la percepción. Y la otra particularidad es el control, difusión, inserción, robo y control del pensamiento. Y las emociones, el embotamiento o afecto inapropiado. Esas serían como las alteraciones del examen mental en el paciente con esquizofrenia. Como lo había mencionado antes en las primeras diapositivas de esta presentación, hay claridad de la conciencia y capacidad intelectual, aumento de la incidencia de condiciones médicas en el paciente, ya sea por la enfermedad en sí como por los medicamentos que el paciente utiliza. Importante, es uno de los pocos porcentajes que yo pregunto en exámenes de reposición o exámenes parciales de final de rotación.
solo afecta al 1% de la población general a nivel mundial. Y esta es una estadística que se mantiene en Honduras, que se mantiene en Japón, que se mantiene en Australia, que se mantiene en Europa. El 1% de la población desarrolla esquizofrenia. Y 10 a 15% de estos pacientes se terminan suicidando. Bien. No voy a profundizar mucho en la etiopatogenia, pero vamos a hablar de aspectos biológicos que pueden estar asociados a la esquizofrenia. Tenemos desarrollo anormal del cerebro y estos hallazgos se obtienen a través de las autopsias de cerebros de pacientes esquizofrénicos. ¿Qué se encontró? Dilatación de los ventrículos laterales, una disminución del volumen global del cerebro, disminución de la corteza prefrontal también, alteraciones a nivel del hipocampo. Estas son alteraciones en el desarrollo anormal del cerebro. Alteraciones de neurotransmisores, principalmente la dopamina. Genética, como hablamos, 50% de los casos de esquizofrenia se van a relacionar a la herencia. Infecciones y traumas durante el parto. Las infecciones virales predisponen a un aumento de riesgo de desarrollar esquizofrenia en la vida adulta de aquellos productos que fueron expuestos a ese virus intraútero. Traumas al momento del parto, utilización de forceps, traumas craneales, partos distóxicos o complicados, sufrimiento fetal. Aspectos psicológicos, la personalidad. Hablamos del clúster A la vez pasada en la clase de lunes. Personalidad paranoide, personalidad esquizoide, personalidad esquizotípica aumentan el riesgo de que el paciente desarrolle esquizofrenia. Patrones de afrontamiento cuando tienen pobres redes de apoyo, cuando el paciente tiene pocas habilidades sociales, son aislados, son apartados, son fríos, tienen incapacidad de poder expresar sus emociones, pues aumenta el riesgo. Déficit en habilidades sociales también y la utilización de drogas. La marihuana, la cocaína o el alcohol no producen esquizofrenia, pero son drogas muy caballerosas que le abren la puerta a esta enfermedad para que debute el paciente. Familia, ya vimos la influencia de la familia. También podríamos hablar de Bates Motel o la película Psicosis, que se ve cómo la madre puede influir en la psiquis del hijo. Aspectos sociales, privación social, maltrato, aislamiento, marginamiento, carencia de apoyo social e intolerancia social, discriminación y estigma. Esos son los factores de riesgo. Los síntomas pueden ser positivos y estos con positivos no quiere decir que son buenos, sino que son más evidentes. ¿Cuáles son los síntomas positivos de la esquizofrenia? Las ideas delirantes, persecución, daño, referencia, alucinaciones de cualquier tipo, lenguaje desorganizado, comportamiento desorganizado y comportamientos catatónicos. Síntomas negativos que pueden padecer después de los 5 años del diagnóstico y de evolución de la enfermedad si no se trata a tiempo. El aplanamiento afectivo, la alogia, la bulia, la anedonia, la apatía. Esos serían los síntomas negativos y los síntomas positivos. Vamos a mencionar
solo 3 tipos de esquizofrenia para que más o menos ustedes conozcan las características. La característica de la esquizofrenia paranoide, esa es la más frecuente de las esquizofrenias. Estos de alguna forma tienen un mejor pronóstico, tal vez, algún grado de funcionalidad. Las características dentro del cuadro clínico más llamativas van a ser las ideas delirantes y las alucinaciones auditivas. Van a haber manifestaciones afectivas como la ansiedad, como la ira, la depresión, el retraimiento y la tendencia a discutir. El paciente puede mostrarse con aires de superioridad, pomposidad y falta de naturalidad. Puede andar metido en problemas legales, denunciando, demandando, exigiendo en el Ministerio Público, en los juzgados, acosando, diciendo que lo acosan, que lo investigan, que lo persiguen, una red de narcotráfico, una red policial, todo eso. Esa es la esquizofrenia paranoide. La esquizofrénica hebefrénica es de mal pronóstico. Esta es la más desorganizada. Esta es de que aparece a muy temprana edad y se caracteriza por un lenguaje incongruente, tangencial, comportamiento extraño, afectividad aplanada o inapropiada. Puede presentarse también con risa inmotivada, con muecas, con manerismos y rarezas en el comportamiento. Y por último, la esquizofrenia catatónica, que esta no es tan frecuente. Un ejemplo de esquizofrenia catatónica podría ser el exorcismo de Emily Rose, que es el comportamiento que tiene un paciente con catatonia. Marcada alteración psicomotora, puede haber flexibilidad seria o estupor, conductas estereotipadas, obediencia automática, manerismos. Y estos pacientes tienen mayor riesgo de muerte por malnutrición, porque se rehúsan a comer, por agotamiento o por autolesión. Estos son los 3 tipos de esquizofrenia que vamos a mencionar. ¿Y cuál sería el diagnóstico diferencial de la esquizofrenia al tener un caso frente a nosotros? Pues tendríamos que diferenciarlo de la depresión, porque vemos que la esquizofrenia también puede presentar anedonia, como la depresión, abulia, en depresión de cabeza puede darse abulia, pero en la depresión, pues vamos a encontrar que hay tristeza, que hay alteración del afecto, alteración del sueño, alteración del apetito, descuido en la higiene personal, pero el tiempo de evolución y la funcionalidad pre-aparición de la depresión es mucho mejor que el funcionamiento premórbido del paciente con esquizofrenia. Lo más rico de la depresión son los síntomas afectivos. Trastorno bipolar, la manía. ¿Y hay síntomas psicóticos? Sí, pero no van a ser lo más importante. Va a ser el cuadro maníaco o el cuadro depresivo. Y la fluctuación de periodos o etapas donde el paciente esté hipomaníaco, maníaco o depresivo. Trastorno psicótico debido a enfermedad física, ya lo dijimos, va a ser evidente a través de los exámenes de laboratorio o de imagen. Trastorno psicótico inducido por sustancias, va a depender de la edad también. Y vamos a ver que la psicosis secundaria al consumo de sustancias pues desaparece una vez suspendido el medicamento, la sustancia, la droga, la marihuana, la cocaína. Trastornos de personalidad esquizoide, paranoide o límite, pues va a ser un comportamiento extraño desde la adolescencia. Van a tener cierto grado de funcionalidad, como lo vimos en la clase anterior. La mayoría no va a descompensarse. Y si se descompensan bajo un gran estrés, van a ser psicosis limitadas que no van a durar o no van a pasar más de horas o de días. En cambio, en la esquizofrenia, pues necesitamos 6 meses de síntomas con un mes de síntomas activos. Trastorno esquizofreniforme, síntomas clásicos de esquizofrenia, pero con menos de un mes de duración. Y el trastorno esquizoafectivo, síntomas de esquizofrenia, pero también síntomas de depresión o de trastorno bipolar. Esos son los diagnósticos diferenciales de la esquizofrenia.
¿Qué enfermedades se pueden presentar? Enfermedades médicas y esquizofrenia. Se pueden presentar las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, porque estos pacientes con esquizofrenia tienden a consumir más cigarros, tienden a consumir drogas, a comer más de la cuenta y pueden volverse obesos. También productos de los medicamentos que utilizamos para combatir los síntomas de la esquizofrenia pueden provocar aumento de peso, aumento de lípidos en sangre, enfermedades metabólicas y obesidad, ya lo había mencionado, enfermedades neurológicas por trauma, enfermedades infecciosas, sífilis, hepatitis B, hepatitis C y VIH. A veces estos pacientes andan deambulando por las calles y son víctimas de abusos sexuales o se contaminan por compartir drogas, jeringas y patologías asociadas al abuso de alcohol y al tabaco. ¿Cuándo vamos a decidir hospitalizar a un paciente con esquizofrenia? Para propósitos diagnósticos, cuando de repente no tengamos claro si es psicosis inducida por drogas, psicosis por trastorno bipolar, psicosis por esquizofrenia, entonces ingresamos a este paciente y vamos viendo la evolución del comportamiento de él a lo largo del tiempo. Estabilización de síntomas agudos. Aquí tenemos estabilización de síntomas agudos cuando tenemos un paciente descompensado y no se puede cuidar solo o que representa un riesgo para la familia o para la comunidad, entonces mejor internarlo. Incapacidad de autocuidado, ya les dije que se andan exponiendo en conductas de riesgo, cruzándose en la calle, subiéndose a muros, saltándose, tirándose por los puentes, metiéndose en los ríos donde se puede ahogar o tirándose a los pozos, mejor ingresarlo en el hospital. Cuando hay una agitación psicomotriz y agresividad extrema, cuando el paciente tiene riesgo suicida o pobre apego al tratamiento, entonces ahí decidimos mejor el internamiento. ¿Preguntas con esquizofrenia, jóvenes? Muy bien. En esta primera diapositiva de la clasificación de los antipsicóticos tenemos prácticamente el resumen de la siguiente diapositiva. Clasificación de los antipsicóticos. Se dividen en dos grandes grupos. Los antipsicóticos típicos o de primera generación y los antipsicóticos atípicos o de segunda generación. Los antipsicóticos típicos van a tener exclusivamente una función antidopaminérgica, principalmente en los receptores D2 de la dopamina. Su función principal va a ser disminuir o hacer que desaparezcan los síntomas positivos, alucinaciones, ideas delirantes, comportamiento desorganizado, comportamiento catastrófico. Van a tener escaso efecto sobre síntomas negativos, anedonia, apatía, alogia, abuso. Son efectivos, sí, pero van a provocar efectos extrapiramidales, como las distonías, como las discinesias, como las acatisias, y esto va a hacer que el paciente joven abandone el medicamento. Puede provocar hiperprolactinemia por la vía tubero-infundibular de la dopamina. Y esta hiperprolactinemia va a llevar al paciente que tenga, por ejemplo, ginecomastia, en la mujer galactorrea, amenorrea, disminución del deseo sexual, disfunción eréctil, por efecto de la hiperprolactinemia. Ejemplos de estos antipsicóticos típicos o de primera generación o antagonistas de los receptores de dopamina, el haloperidol y el decanoato de flufenacina. El decanoato de flufenacina es un antipsicótico típico de primera generación de depósito.
cuya indicación va a ser específicamente en aquellos pacientes que no colaboran en la vía oral. La dosis de la flufenacina oscila entre 25 a 100 miligramos, dosis máxima 100 miligramos en 6 semanas. Puede indicársele 25 miligramos una vez al mes, intramuscular. Este medicamento se va a ir liberando poco a poco y va a ayudar a manejar los cuadros psicóticos de aquellos pacientes que no colaboran en la vía oral. Decanoto o flufenacina. El haloperidol está en la concentración de vía oral y inyectable. En Honduras solo contamos con la vía oral y con la vía intramuscular. Dosis máxima del haloperidol, también 100 miligramos. Aquí en Honduras, pues lo máximo que hemos utilizado son de 30 a 40 miligramos diarios en el paciente que amerita. Hay otro antipsicótico típico de primera generación, es la tioridazina, que en muchos países ha quedado desfasado porque provoca arritmias y alteraciones en el electrocardiograma, entonces esto es contraproducente. Ya no se utiliza en la mayoría de países. El otro grupo de antipsicóticos son los atípicos o de segunda generación, allá por la década de los 70. Estos van a tener doble función. Van a bloquear receptores de dopamina y serotonina, pero van a ser más selectivos por la serotonina. Por consiguiente, van a actuar sobre síntomas positivos y sobre los síntomas negativos de la esquizofrenia. Aquellos pacientes que se beneficien de estos medicamentos van a tener un mejor pronóstico, una mejor evolución. Se busca un mayor grado de funcionalidad. Tienen menos efectos extrapiramidales, pero no dejan de tener efectos adversos importantes. Pueden aumentar el riesgo de dislipidemia, pueden aumentar el riesgo de síndrome metabólico, pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes en los pacientes. ¿Cuáles son los ejemplos de los cuales vamos a mencionar en esta clase de estos antipsicóticos atípicos? La risperidona, la olanzapina, la quetiapina y la clozapina. Risperidona es la más parecida al haloperidol, probablemente comparte con este el efecto extrapiramidal y la hiperprolactinemia, la risperidona. Olanzapina, esa es muy buena, pero esta es la que más aumenta de peso independientemente de la dosis que se le dé al paciente. En aquel paciente que tiene predisposición de desarrollar diabetes, de desarrollar dislipidemia, de desarrollar trastorno metabólico o obesidad, como la olanzapina, ya sean 5 miligramos o 20 miligramos, el paciente va a aumentar de peso. Otra quetiapina, que es una buena alternativa para provocar el sueño en los pacientes que se pueden volver adictos a la clonazepam, quetiapina nos podría funcionar muy bien. Y de última opción, la clozapina. ¿Por qué es la última opción? Porque la clozapina provoca manifestaciones a nivel sanguíneo que puede llevar pues a mayor riesgo de infección en el paciente y a un mayor riesgo de muerte. Entonces, es la última opción que vamos a utilizar, la clozapina. Los antipsicóticos típicos o antagonistas de receptores de dopamina actúan bloqueando a nivel central los receptores dopaminérgicos T2. En concentraciones terapéuticas bloquean también los receptores de serotonina 5-HT2 y con diferente sensibilidad algunos otros subtipos de receptores noradrenérgicos, colinérgicos e histaminérgicos. Estos últimos van a ser los responsables de los efectos adversos en el paciente. Los efectos adversos más importantes, clínicamente significativos de los antipsicóticos típicos o de primera generación van a ser los síntomas extrapiramidales. No son de muerte, pero van a ser incómodos. ¿Cuáles podrían ser estos síntomas extrapiramidales? Se dan por la vía neuroestriada de la dopamina y puede ser la distonía,
puede ser la disinesia, puede ser la acaticia. Y estos son molestos. También la protrusión de la lengua se puede dar y los oculogiros que son muy molestos para el paciente. La sedación, que puede ser incluso beneficioso para el paciente, porque la vida media es larga, entonces se puede dar una vez en el día y principalmente en la noche para ayudarle a conciliar el sueño a los pacientes. Los efectos anticolinérgicos pueden provocar resequedad de mucosas, estreñimiento, retención urinaria, pueden presentar mayor sedación y la hipotensión ortostática por los alfa-1 y alfa-2 adrenérgicos. Importante precaución en los adultos mayores por riesgo de caída. ¿Cuáles son las complicaciones más graves que podemos tener por la utilización de antipsicóticos típicos o de primera generación? El síndrome neuroléptico maligno. Y estos jóvenes va a ser una tarea que se los voy a dejar. ¿Cuáles son los síntomas y los criterios clínicos del síndrome neuroléptico maligno, del síndrome serotoninérgico, para que ustedes lo hagan y lo desarrollen porque eso va a salir en examen? Y también otra complicación grave es la prolongación del intervalo QT con arritmias y con taquicardia, principalmente por efecto de la tiroidacina que ya está descontinuada en muchos países del mundo. Las indicaciones de los antipsicóticos típicos y atípicos son las mismas. Esquizofrenia es la primera indicación. Se benefician si, obviamente, pues la esquizofrenia va a tener mejor evolución si utilizamos antipsicóticos atípicos porque actúan tanto en los síntomas positivos como en los síntomas negativos. Trastorno esquizofreniforme, trastorno esquizoafectivo, trastorno psicótico agudo, trastorno delirante y otras indicaciones, trastorno del estado de ánimo. Podrían beneficiarse algunos pacientes con la utilización de antipsicóticos atípicos. Por ejemplo, tenemos en algunos casos que hay reportes de depresión refractaria al tratamiento, o sea, resistente al tratamiento antidepresivo, se puede combinar olanzapina y fluoxetina como se utiliza en Estados Unidos bajo una sola molécula y puede beneficiarse bastante bien. Esta molécula, esta combinación de fluoxetina y olanzapina puede ayudar bastante en el paciente con depresión resistente al tratamiento. La quetiapina también podría utilizarse como monoterapia en el abordaje de depresión bipolar o trastorno bipolar. Trastorno psicótico debido al uso de sustancias o enfermedad médica podríamos utilizarlo. De hecho, el haloperidol, la risperidona son de primera línea en el manejo sintomático del síndrome delirioso o confusional agudo, hasta no estabilizar al paciente de su cuadro orgánico que le desencadena el delirio. En pacientes con agitación y delirio también, pacientes con TOC, la utilización de quetiapina podría beneficiar al paciente con trastorno obsesivo compulsivo, que no mejora solamente con el tratamiento antidepresivo. Otros casos como enfermedad de Huntington y de la Tourette puede beneficiarse con dosis bajas de haloperidol o de risperidona y las coreas también. Otras causas bien excepcionales que se pueden indicar antipsicóticos típicos como el haloperidol en casos de náuseas, de vómitos, de hipo y de prurito. ¿Cuáles son las reacciones adversas de los antipsicóticos típicos? Como ya lo veníamos repitiendo, los motores, podemos tener temblor, podemos tener parkinsonismo, rigidez en rueda dentada, podemos tener discinesias, distonías, acaticias. Disminución del umbral convulsivo. Esto no significa que el paciente va
no va a poder utilizar estos medicamentos. Lo único que se tiene que hacer es readecuación de su tratamiento anticonvulsivo para que no aumente el riesgo de mayores crisis. Sedación puede ser beneficioso en aquellos pacientes que tengan cuadros psicóticos y insomnio. Efectos cardíacos, precaución en los pacientes, hay que hacerles un electrocardiograma y buscar pues aquella alternativa que tenga menos efectos a nivel cardíaco. Síndrome metabólico, principalmente con los antipsicóticos atípicos. Disfunción sexual por la hiperprolactinemia producida por el haloperidol, la tiroxina, la risperidona. Y la hipotensión postural porque puede provocar caídas y fracturas principalmente en adultos mayores. Se deben de utilizar durante el embarazo y lactancia los antipsicóticos, pues esto bajo la supervisión del psiquiatra y del ginecólogo, no para que un médico de atención primaria lo inicie. Se recomienda utilizar haloperidol, dosis mínimas eficaces en las madres psicóticas que estén gestando. Y no se asocia a mayor incidencia de malformaciones congénitas del labio leporino, paladar hendido, ni de problemas del tubo neural. Pero no se recomienda la utilización durante la lactancia. Este es un cuadrito que me interesa que ustedes tengan a mano porque son las interacciones farmacológicas. Y me interesa la combinación con alcohol. El alcohol, la benzodiazepina, los IRS, los antidepresivos tricíclicos aumentan los niveles y por consiguiente los efectos de los antidepresivos tricíclicos. Mala combinación de benzodiazepinas y antipsicóticos típicos porque van a aumentar la sedación. Mala combinación de antipsicóticos típicos y antidepresivos tricíclicos porque aumentan el riesgo de problemas cardíacos. Hay que tomarlos en consideración. Disminuyen los efectos de los antipsicóticos típicos, la carbamazepina, el tabaco y el carbón activado. Y fármacos cuyos niveles o efectos son aumentados, la combinación con antidepresivos tricíclicos, ya lo mencionamos, muy buena combinación, y el litio. ¿Vamos bien? Bien. Antipsicóticos atípicos. La primera que se descubrió fue la clozapina en 1970 y paradójicamente, es la última que vamos a utilizar. Tiene propiedades diferenciales comunes frente a los antipsicóticos típicos. ¿Cuáles son? Los antipsicóticos atípicos tienen menos síntomas extrapiramidales, no incrementan la secreción de prolactina, no la mayoría, la que más incrementa es la risperidona, porque se parece más al haloperidol. Tienen mayor eficacia para controlar los síntomas negativos de la esquizofrenia, que da un mejor pronóstico, y pueden ser eficaces en pacientes resistentes a los antipsicóticos típicos. Porque actúan más sobre la serotonina, tienen mayor afinidad por los receptores de serotonina y menos por los efectos dopaminérgicos, ayudan más en los síntomas negativos en comparación a los antipsicóticos típicos. Los antipsicóticos típicos tienen aumento de riesgo para tener problemas de lípidos, de obesidad, de diabetes y aumento de peso. Entonces, en todo paciente que vamos a iniciar estos medicamentos, necesitamos valorar los antecedentes personales y familiares de obesidad, de diabetes, de dislipidemias, hipertensión y enfermedad coronaria. Probablemente a estos pacientes, cada vez que los veamos, vamos a medir el peso, la talla, la presión arterial y los niveles de lípidos y de glucosa en sangre.
Es importante que se tenga antes del inicio del tratamiento, medir el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, la glucemia en ayunas y lipidemia en ayunas para tener una base y estar periódicamente, que digamos, 1 o 2 veces al año, estar revisando esos niveles. ¿Cuáles son los fármacos que se van a ayudar al paciente con esquizofrenia para derrotar los síntomas positivos y negativos? Pues la risperidona es una de ellas, es la que más se parece al haloperidol, tiene una vida media larga. Las indicaciones prácticamente son las mismas, no la voy a repetir. La dosis de la risperidona oscila entre 1 a 4 miligramos, preferiblemente por la noche. Dosis mayores a 6 miligramos lleva no a eficacia terapéutica, pero sí a presencia de mayores efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos que se pueden presentar? Aumento de peso, ansiedad, náuseas, vómitos, rinitis, disfunción eréctil, orgásmica, incremento de la pigmentación, síntomas extrapiramidales, mareos, somnolencia, hipersensibilidad y náuseas. Importantes interacciones. La risperidona y los CIRS pueden elevar la concentración de prolactina. Entonces, para tener mayor riesgo de presentar la ginecomastia, la menorrea, la galactorrea, tanto en hombres como en mujeres. La olanzapina, como lo había mencionado antes, eficaz en la esquizofrenia, en el trastorno bipolar, en la manía con síntomas psicóticos, y también puede beneficiar en el manejo de la depresión resistente en combinación con fluoxetina. Dosis, rango terapéutico, 10 a 20 miligramos al día. Una sola vez al día es suficiente. Como tiene bastante efecto sedante, preferiblemente darlo en la noche. Pacientes que sean resistentes al tratamiento, podemos subir dosis de 20 a 40 miligramos al día. Efectos adversos importantes, pues el aumento de peso, y esta es la que aumenta de peso independientemente de la dosis en aquellos pacientes con predisposición. Ahí vamos a ver riesgo-beneficio. Puede provocar somnolencia, serostomía, mareos, estreñimiento, dispepsia, incremento del apetito, acaticia y temblor. ¿Cuáles son las interacciones que se pueden dar? Fluvoxamina y simetilina aumentan el uso de carbamazepina y olanzapina va a disminuir las concentraciones. Importante también, ambos medicamentos pueden actuar en la serie blanca y pueden provocar agranulocitosis, entonces hay que tener cuidado. Y la combinación de olanzapina con alcohol incrementa la sedación. Fármacos, otra, la quetiapina. Esta tiene vida media corta, entonces probablemente vamos a tener que administrarlo 2 veces al día. Las indicaciones son similares. Incluso puede ser de monoterapia en el manejo de la depresión bipolar. Puede ayudar en casos de pacientes que sufren de insomnio. Ventaja, dosis tan bajas como 25 miligramos hasta 300 miligramos por la noche ayuda a provocar sedación en el paciente. No se vuelve adicto el paciente, no hay necesidad de incrementar la dosis una vez que hemos tenido la eficacia del medicamento, y la dosis oscila entre 25 miligramos a 1600 miligramos diarios, con incremento de 25 a 50 miligramos 2 veces al día cada 3 días. El insomnio se trata con dosis de 25 a 300 miligramos. Efectos adversos, los similares, somnolencia, hipotensión postural, mareos, aumento variable de peso, estreñimiento y elevación de transaminasas. Eso sería como lo más importante de la quetiapina. Y por último, la clozapina es el único tratamiento eficaz para la esquizofrenia es resistente a otros neurolépticos, las indicaciones son iguales. Importante de estas reacciones adversas
son las que tienen que ver con los aspectos hematológicos y la granulocitosis, ya que en el 1 a 2% de los pacientes pueden presentar granulocitosis en los primeros meses de tratamiento y hay que considerar la neutropenia como un alimentante para usarlo solamente en casos de esquizofrenia refractaria al tratamiento. ¿Y cómo vamos a estar viendo qué pacientes pueden desarrollar leucopenia o granulocitosis? Pues bueno, con un hemograma semanalmente durante las primeras 18 semanas y luego de eso un hemograma mensual por el resto de tratamiento para reducir el riesgo de que este paciente tenga leucopenia. Si tenemos un paciente con un hemograma normal al inicio del tratamiento y en uno de los chequeos presenta leucocitos por debajo de los 3.500, se decide la suspensión del medicamento y buscar otra alternativa. En otros casos, entonces lo que podemos hacer, pues, es buscar combinaciones de olanzapina, aumentar la dosis o risperidona. Las dosis oscilan entre 25 a 900 miligramos, hay de 300 a 900 miligramos, pero yo recomiendo, pues, que comiencen con las dosis más bajas y vayan calculando. Y este es un resumen de los efectos adversos de los antipsicóticos atípicos. Y aquí, jóvenes, termina la clase que tenía preparada para ustedes el día de hoy. Esto va a quedar